porque, y bueno, para recibir a Rafael Barajas, el Fisgón, el mejor caricaturista de México, quien lleva las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, dos declaraciones que me parecen importantes para el análisis, para continuar con este diálogo sin censura con el Fisgón. Dos declaraciones del presidente en la mañanera, la cuestionada mañanera por parte de la oposición, la tan vista mañanera por parte de ese pueblo de a pie, esa gente de a pie que apoya al presidente. El presidente hoy en la mañanera dijo: inventan que me dan infartos o que ya me petateé o me voy a petatear. Escuche lo que dijo el presidente. Entonces, están muy nerviosos los adversarios. ¿No ven también que ya quieren que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Imagínense que nos quedáramos solo esperando las noticias de la televisión, de la radio, los comentaristas de radio, de televisión, los columnistas de los periódicos. Entonces, llena de desesperación, como no les funcionan sus estrategias, muy perversas, por cierto, inmorales, pues ahora se van por lo más directo y descarado, ¿no? Que desaparezca la mañanera. Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia, de que no quieren la polarización. No, claro que no quieren la polarización. Quieren la hegemonía. Quieren ser ellos nada más, los únicos. Se malacostumbraron. Y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que ya no hay ciudadanos imaginarios manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre. Esto es una muestra clara de el autoritarismo conservador y de su hipocresía. O sea, como el otro caso, en una semana, dos hechos, más, pero dos así muy relevantes, ¿no? De manipulación y de hipocresía. Además de pedir que se cancelen las mañaneras, el que estaba en el INE se fue al día siguiente de que dejó el cargo, el comentarista de Loret de Mola. Y engañó
Bueno, no solo él. Bueno, pues ahí están las Todo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y saludo al querido Rafael Barajas, el Fisgón, para seguir hablando de esta estrategia de los desesperados, porque como nada les funciona, dicen, vamos a atacar lo que más nos hace daño. Y creo que en parte de esta estrategia del presidente de hacerle frente a las fake news, a la infodemia, al veneno, al ruido, pues están las mañaneras, y con eso no han podido en la oposición. Querido Rafa, te saludo con mucho gusto. Qué gusto escucharte, qué gusto estar aquí contigo, Vicente. Mira, lo que tocó Andrés en la mañana me parece que es muy claro, y creo que el análisis que está haciendo Andrés Manuel es un análisis preciso. Efectivamente, estos actores quieren que se acaben las mañaneras porque lo que quieren es regresar a su hegemonía. Lo que quieren es regresar a lo que ocurría hasta hace apenas unos años, donde había efectivamente, como lo señaló Genaro Villamil, una suerte de teledictadura. Y aquí estamos tocando un tema de coyuntura, pero estamos también tocando un tema de fondo. A lo largo de la historia, uno de los debates importantes que ha habido se da entre dos corrientes filosóficas que son el materialismo y el idealismo. Para el idealismo, todo gira alrededor, las ideas son primero. Para el materialismo, lo material determina el universo de las ideas, en fin. Yo soy materialista, pero estoy convencido de que existe una íntima relación entre el mundo de las ideas y el mundo de lo material. Cuando Marx dice que lo que determina en última instancia el pensamiento de la gente es lo material, tiene razón, pero lo que sí es un hecho es que el aparato de las ideas, el cómo se van construyendo las ideas, cómo se va configurando el pensamiento, tiene un papel importantísimo y también influye en el mundo de lo material. Son procesos que se retroalimentan constantemente. Entonces, si tú te fijas, las esferas del poder a lo largo de la historia siempre buscaron controlar a la población o a las mayorías o al vulgo, como tú quieras llamarlo, a través del mundo de las ideas. Y para eso se inventaron aparatos ideológicos muy eficaces. Las religiones son parte de estos aparatos ideológicos. Te dicen cómo está organizado el mundo y el universo desde que eres muy chiquito. Para eso son las religiones. Y efectivamente las religiones lo que suelen hacer es que suelen resolver problemas que a la gente le preocupan mucho. ¿Qué va a pasar con la vida después? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué pasa si se muere mi hermano? ¿Qué pasa si se muere mi padre? ¿Dónde nos vamos? Todas esas cosas, efectivamente, las resuelve la religión, pero desde hace unos siglos ha surgido un nuevo aparato ideológico que es muy importante, que es el aparato de la prensa, que la prensa, ya lo he comentado alguna vez aquí, la prensa nace justamente combatiendo a todos estos aparatos ideológicos viejos y que estaban fundados pues en visiones religiosas, en fin. Entonces la prensa se convierte muy pronto en una maquinaria de información, pero fíjate qué curioso, al convertirse en una maquinaria de información y en un negocio se convierte en una mercancía. Y cuando se convierte en una mercancía, su motivación primera pierde sentido. De repente ya no importa si se está diciendo la verdad, si se está argumentando con hechos, sino que lo que importa es que venda, lo que importa es lo que se produce, lo que importa es que se ponga esta maquinaria con frecuencia al servicio de grupos de poder específicos, que ayude y que contribuya a regímenes especiales. Y entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos en la era neoliberal un aparato de prensa que resultaba muy eficaz para difundir las ideas que le convenían al sistema de libre comercio. Entonces, por ejemplo, nos machacaron hasta el fondo la idea de que el salario mínimo era inflacionario, cosa que ya está claro que no es cierta. Las ganancias no eran inflacionarias, las ganancias extraordinarias de las grandes empresas no eran inflacionarias, pero el salario sí podía ser inflacionario, ¿no? Nos machacaron la idea de que pues todos éramos empresarios.
No es cierto. Nos machacaron la idea de que todos podíamos ser libres emprendedores para salir adelante y que todos, si le echamos las suficientes ganas, podríamos salir adelante. Esto no es cierto. El grueso de los millonarios del planeta son herederos de grandes fortunas. Entonces, en la era neoliberal, este aparato de prensa se consolidó en todo el planeta. Y es curioso porque se convirtió en uno de los grandes negocios de los sistemas, del sistema económico. Y en todo el planeta, tú viste cómo se consolidaron grandes empresas mediáticas, ¿no? Y en México, pues esto no fue la excepción. Digo, en Estados Unidos lo tienes clarísimo con Turner, con CNN, en fin, son cadenas muy hechas y con mucha frecuencia al servicio de grupos de poder o de grupos de interés. En México, la prensa fue evolucionando de manera muy clara. A principios del siglo XX, los grandes rotativos tenían vínculos muy fuertes con las esferas del poder, al punto, fíjate qué curioso, que la ley de imprenta mexicana era una ley que ni siquiera pasó la prueba de la Constitución de 1917, era una ley preconstitucional y estuvo vigente hasta hace poquito. Es una ley que establecía toda una serie de reglas sobre cómo era la prensa, cómo se debía comportar la prensa. Fíjate que esas reglas nunca se seguían porque había una relación tan estrecha entre los dueños de los periódicos y los políticos que ni siquiera necesitaban mediarla a través de los aparatos legales. Esto empieza a cambiar claramente en la era neoliberal. Es decir, la prensa del PRI, de lo que fue la dictadura del PRI, era una prensa muy hecha a la imagen y semejanza del PRI. Era una prensa vertical, autoritaria, que decía ciertas cosas y todo el mundo se tenía que callar. Repetía constantemente los boletines de prensa e incluso se llegó a una figura muy extraña, que es la figura del chayote, que consistía en lo siguiente, que los grandes medios, el Excelsior, el Universal, le pagaban mal a sus periodistas y entonces la fuente del periodista, el Ministerio de Economía, la jefatura de prensa de la Ciudad de México, etcétera, pues les daba un sobresueldo, un complemento al sueldo, era parte del sueldo, eso es en parte lo que era el chayote, ¿no? Y esto cambia en la era neoliberal y lo que empieza a ocurrir es que los grandes consorcios, los grandes grupos de interés se hacen de grupos mediáticos. Si tú revisas quién está en el Consejo de Administración de Televisa, te vas a dar cuenta que están los más ricos de México. Está pues Emilio Azcárraga Gallán, María Asunción Aramburu Zavala, está Germán Larrea, están todos, estaban prácticamente todos, Carlos Slim Domit, que es el hijo de Carlos Slim, es decir, son medios que están ligados muy claramente al poder económico. Y estos medios en la era neoliberal fueron armando toda una narrativa que por supuesto que le convenía y que le servía al sistema de libre comercio. Y es curioso porque armaron un aparato de prensa que está muy ligado a las lógicas del libre comercio, donde la información es una mercancía y nada más, no importa qué tan verídica sea. Es decir, si vende, está bien. Y fíjate bien, ocurre una cosa muy curiosa, empezamos a encontrarnos con figuras como estas del periodista empresario, que tenías tú periodistas que trabajaban para una gran televisora, ¿sí? Pero que los periodistas tenían su propia empresa y vendían los espacios adentro de sus noticieros, ¿no? Entonces era un comercio de información brutal y es por eso que tú tienes que hay periodistas que son ultramillonarios, ¿no? Entonces, este sistema de prensa, obviamente, se basaba su riqueza, no en las lógicas, no totalmente, decía basarla en las lógicas del libre comercio, pero en realidad vivía de subsidios gubernamentales. Es decir, quien patrocinaba todo este sistema era el gobierno. Y ojo, era una prensa que chantajeaba. Era una prensa que estaba acostumbrada a sacar una noticia golpeadora contra un funcionario y cuando el funcionario veía la nota,
le hablaba al periódico, oye, ¿qué pasó? Y entonces el dueño de la empresa decía, no, bueno, mira, vamos a negociar, es que tú no nos haces caso, es que tenemos esto y tal. Y entonces llegaban a acuerdos y dejaban de golpear al funcionario, ¿no? Y hay grabaciones de esto en diversas partes del país, hay grabaciones de empresarios platicando en plan chantaje o chantajeando a funcionarios en Puebla, en otras partes de la nación. Todo esto es parte de este sistema. Y al lado de esto, lo que ocurrió también es que se fueron afinando en la era neoliberal toda una serie de mecanismos psicológicos, de operaciones psicológicas muy sofisticadas que sirven para manipular a la gente. Entonces, hay operaciones psicológicas que son verdaderamente complejas. Y es curioso porque en América Latina han utilizado básicamente la misma herramienta de operaciones psicológicas contra todos los gobiernos progresistas de la región. Es así como tiraron a Dilma Rousseff en Brasil. Es decir, a partir de aparatos, operaciones psicológicas muy completas mentiras. A partir de una completa mentira, metieron a Lula a la cárcel y estuvo más de un año encarcelado por no haber hecho nada. Son estos operativos los que tiran la candidatura de Cristina Kirchner, la que la hacen perder las elecciones hace unos años, y era un operativo de mentiras bien sofisticado. Te decían, le inventaron que existía una casa, un operativo que se llamaba La Rosadita, que era una casa, que era la casa paralela, la Casa Rosada, donde se administraba el equivalente a un Producto Interno Bruto de Argentina, y que ese Producto Interno Bruto de Argentina era producto de la corrupción y estaba dirigido a las cuentas de Cristina Kirchner. Todo era falso, todo eran mentiras, y estas operaciones de desestabilización y de mentira se han utilizado también en Ecuador, en Venezuela, en Perú. A Pedro Castillo lo tumbaron con estos operativos en cuestión de meses. Fíjate bien. Entonces, si tú te fijas, todos los gobiernos progresistas de América Latina lo que han hecho es que han buscado estrategias para contrarrestar el poder mediático, el poder del cuarto poder que logra controlar a la opinión pública. Entonces, por ejemplo, Rafael Correa daba conferencias los jueves. El presidente este presidente histórico de Venezuela, Hugo Chávez, tenía su programa de Aló Presidente. Cristina Kirchner buscó reglamentar el poder del cuarto de la prensa, ¿sí? Y eso fue lo que precipitó la campaña contra ella. Yo te recuerdo que en Argentina, por ejemplo, ha estado en la cárcel Amado Vudú, que era fue vicepresidente de Cristina Kirchner, ¿sí? Y fue un caso de lawfare, de guerra jurídica y mediática, que fue verdaderamente atroz. Lo acusaron de lo que sea. Y te voy a decir, estas campañas llegan a ser tan eficaces, ¿sí? Que esto nos lo comentaba Amado Vudú, decía, es que el ataque llega a ser tan brutal que ni siquiera tus amigos te pueden ya defender. Están hechos de tal manera, son tan agresivos, que si tú tratas de meter las manos por una gente que está siendo víctima del lawfare, te las quemas. Entonces, hay que decirlo con toda claridad. La oposición en México no es muy diferente a la oposición en el resto de América Latina. Y su principal herramienta, ideológica son los medios, y su gran fuerza consiste en dos cosas nada más. Primero, que sí han tenido o han sostenido el control hegemónico de los medios. A veces toleran un medio pequeño, sobre todo cuando ya no lo pueden detener. Nosotros echamos a andar la jornada y por supuesto que un medio suelto les hace mucho daño a estos grandes monopolios mediáticos, porque lo que hay que decir es que con el gran monopolio lo que les da es efectivamente la hegemonía de la opinión. Solo ellos pueden opinar, y solo ellos opinaron durante décadas en este país, te lo recuerdo. Y lo que hay que decir también es que estos aparatos mediáticos no tienen ninguna, o rompen con mucha facilidad todos los moldes éticos, todo el comportamiento ético. Aparte del monopolio,
La gran herramienta argumental de la derecha mexicana es la deshonestidad. Si tú revisas cómo se comporta la derecha mediática mexicana, vas a ver que acusa sin pruebas. Y no solamente acusa sin pruebas, sino que también niega lo que está ampliamente documentado. Y te voy a poner un